oración por la patria, por nuestros antepasados, por todos aquellos que nos han legado toda una tradición, todos los valores de los cuales nosotros hoy vivimos de alguna manera. Somos herederos también de ellos. Que no perdamos esa herencia, que nosotros seamos también capaces de transmitirla y darla a los demás. Creo que es un buen momento, 169 años del paso a la inmortalidad del general San Martín, tenerle en cuenta, recordarle desde la oración y pedirle que nos siga ayudando en este crecimiento de nuestra patria. En este día en que celebramos el aniversario de la muerte del general San Martín, queremos darte gracias y bendecirte, Señor, por todo lo que Él ha supuesto para nuestra patria. En este día venimos a pedirte que bendigas a la Argentina en cada uno de sus habitantes. Hazte, Señor, presente en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestros hermanos, de nuestras autoridades, para que, a ejemplo de nuestros antepasados, podamos hoy construir, mirándolos a ellos, una patria más justa, donde todos vivamos como hermanos, donde el esfuerzo de cada uno se ponga al servicio del bien común, donde tengan cabida el respeto a los más débiles y necesitados de nuestra sociedad. Que el ejemplo de libertad, fraternidad, espíritu de fe, de servicio, de amor a nuestra Argentina, que nuestros padres de la patria nos legaron, podamos hoy nosotros, en esta realidad que nos toca vivir, seguir cultivándola en nosotros y en nuestras generaciones más jóvenes. Hoy, Señor, imploramos de ti, sobre cada uno de nosotros, tu paz, tu amor, tu bendición. María, tú eres nuestra Madre, acudimos a ti. En estos momentos sabemos que tú sigues velando por cada uno de tus hijos. Así lo has venido haciendo desde los albores de la patria. Queremos que seas tú la estrella que guía a nuestros gobernantes para que busquen el bien común y que seas tú la Madre que siga protegiendo a este pueblo que te ama. Dios te salve María.